Pues, bueno, hoy, hermanos, es curioso porque la gente sigue sabiendo el día que voy a predicar porque vengo con corbata. Pero hoy Juan me ha hecho la competencia. Ha venido ahí como un pincel, ¿eh? Bueno, hermanos, pues vamos a ver. ¿Cuántos de vosotros... Es que hoy tengo un jaleo aquí. Vamos a ver si... ¿Cuántos de vosotros, de los que estáis aquí, tenéis redes sociales? Redes sociales. No pasa nada, ¿eh? No voy a decir que es pecado, ni que es algo malo, ni nada de eso, ¿eh? Tranquilos. ¿Y cuántos de esos tenéis Facebook? Entiendo que en ese bando pocos, porque son jóvenes, y los jóvenes ya usan otras cosas. El Facebook es como de alguien más mayor, ya no. Lo siento, Samuel, es lo que hay. Vale, pues es que hace semana y media más o menos entré en pánico. Porque aquí nuestro querido pastor, que le da por subir cosas a redes sociales, y subió algo que trata exactamente el texto que voy a tocar hoy. Entonces ahí fue como, oh, agárrate que la vamos a liar. Y a todo esto, todavía quedaba un domingo por delante, que era el domingo pasado. Digo, espero que esto no sea premonición de lo que va a predicar. Porque entonces tenemos... Porque si a una semana yo tengo que cambiar lo que tengo que predicar, la vamos a liar. Pero no, el domingo predico de otra cosa, entonces ahí ya respiré un poquito. Pero venga, vamos bien. Porque, hermanos, hoy vamos a hablar sobre la oración. Más concretamente, sobre cómo pedimos cuando oramos. Ya recuerdas lo que pusiste, ¿verdad? Y entonces voy a contaros un poco cómo llegué a esto, cómo el Señor de alguna manera me guió a hablar de esto. Bueno, como todos más o menos sabéis, este año pues está siendo un año turbulento, médicamente hablando, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, aprovecho, normalmente desde aquí creo que no lo he hecho nunca, pero sí que daros las gracias a todos por las oraciones, por mi madre, porque me preguntéis, porque la escribáis, la digáis, porque parece que no, pero ayuda mucho también en estos momentos tan complicados, así que aprovecho para daros las gracias también, ¿no? Pero como os decía, está siendo un año complicado en ese sentido, ¿no? Sobre todo para mi madre, claro, que es la que más lo sufre. Y la cosa, hermanos, es que cuando llegamos, y en este último ingreso que ha tenido, que es el tercero del año, cuando ya nos dijeron las urgencias, te tiras allí todo el día, en algún momento desaparece, no sabes dónde está, estas cosas que pasan en urgencias. Y cuando ya nos dijeron se queda ingresada y tiene lo mismo que las otras veces, pues claro, tanto nosotros en la familia como el 95% de la gente con la que hablabas, todos coincidíamos en que los médicos tienen que hacer algo más, no se están haciendo las cosas bien, y que por eso ahora tocaba volver al taller de nuevo, ¿no? Y el mismo porcentaje coincidíamos, un poco los que más o menos sabéis lo que pasaba, en que había que operar. Ya está bien, van 3 veces, las otra vez no lo han hecho, ahora hay que operar, porque si no parece que esto no se soluciona, ¿no? Si tienen que operar, que operen, pero esto no puede seguir así. Era una frase muy recurrente que nosotros en familia decíamos, y también con la gente un poco que hablábamos, ¿no? Entonces, como buenos médicos con carrera que somos muchos de los que estamos aquí, sabíamos exactamente cuál era la solución al problema. Y claro, nos enfadamos porque los médicos, los de verdad, los que han estudiado 5 años, han hecho especialidad, los que se dedican a ello, nos enfadábamos porque ellos no hacían lo que nosotros creíamos que era lo mejor, ¿vale? Yo intentaba pensar, bueno, si no operan será porque hay un motivo real para no hacerlo, porque quizá el riesgo de hacerlo es mayor que no hacerlo. Bueno, ellos saben, ¿no? Pero sí que tengo claro que dudo mucho que un médico quiera que un paciente esté día sí día también en el hospital porque no se encuentra, ¿no? Además, incluso ya llegaba a pensar, vale, si yo tuviera ese poder de convencer al médico y decirle, opérala, imaginaros que luego la operación no vale. Vive luego con eso en tu cabeza. Tampoco es sencillo, ¿no? Y claro, pues al médico le dice lo que le dicen, pero ya llega un punto que hay cosas que tampoco se las dicen, no le vas a decir cómo tiene que hacer su trabajo, ¿no? Ah, pero sí se lo pedíamos. Señor, dirígelos y que la opere. ¿No?
Como Señor, sí, pero espera, por aquí. Y entonces, en medio de toda esta vorágine, médicos, operaciones, tratamientos y demás, se me vino a la cabeza un pensamiento sobre cuántas veces y cuántas cosas le pedimos a Dios, y cuando somos capaces de pararnos un momento a examinar esas cosas, nos damos cuenta de que no tiene sentido. Y por eso he titulado la predicación cuando lo que le pedimos a Dios no tiene sentido. Porque creo que a todos nos ha pasado alguna vez y seguirá pasándonos. ¿Es así? Ya estoy más tranquilo de que no me pasa solo a mí. Y por eso, hermanos, vamos a meditar un poquito sobre cómo y qué le pedimos a Dios. ¿Vale? Y entonces vamos a empezar leyendo dos textos. Hoy vamos a usar la Biblia, vamos a parecer cristianos. Porque vamos a leer unos cuantos textos. La pastora decía antes que hay algunos que no los leen porque nos cuesta encontrarlos. No, pues yo los voy a leer todos. ¿Vale? Pero vamos a empezar leyendo dos. El primero está en Mateo 7, del 7 al 11. Y el segundo, por si alguien lo ve muy rápido, está en Santiago. Que es el texto que el pastor puso en la publicación de Facebook. Vale, tenemos todo Mateo, capítulo 7, versículo 7, voy a leer hasta el 11. Lo voy a leer en la versión de la palabra. Dice, pedid y Dios os atenderá, buscad y encontraréis, llamad y Dios os abrirá la puerta. Pues todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama Dios le abrirá la puerta. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos se las dará también a quienes se las piden. Amén. Este es el primero. Ahora vamos a ir a Santiago. Santiago 4, voy a leer del 1 al 10. Lo voy a también leer en la versión de la palabra. Luego, cuando lea textos que tengo aquí escritos, será en la versión de la 2020, para que veamos un poco ambas versiones. Lo digo por si luego alguien dice, esto no me cuadra. Santiago 4, dice así. ¿De dónde surgen los conflictos y las luchas que hay entre vosotros? Sin duda de las pasiones que lleváis siempre en pie de guerra en vuestro interior. Si ambicionáis y no tenéis, asesináis. Si ardéis en deseos y no podéis satisfacerlos, os enzarzáis en luchas y contiendas. No tenéis porque no pedís. Y si pedís, no recibís nada porque pedís con la torcida intención de malgastarlo en vuestros caprichos. Gente infiel, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, quien pretende tener al mundo por amigo, se hace enemigo de Dios. Pues no dice en vano la Escritura, Dios ama celosamente al Espíritu que puso en nosotros, aunque su benevolencia es siempre mayor, y por eso dice también la Escritura, Dios hace frente a los orgullosos y concede en cambio su favor a los humildes. Amén. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, que no tendrá más remedio que huir. Acercaos a Dios, y Dios se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, purificad vuestros corazones, los que os portáis con doblez. Reconoced vuestra miseria, llorad y lamentaos, que la risa se os convierta en llanto y en tristeza la alegría. Humillaos ante el Señor y Él os exaltará. Hasta aquí estos dos textos. Y cuando leemos estos dos textos, hermanos, a simple vista podrían parecernos algo contradictorio. El texto de Mateo nos dice, pedid y se os dará. Todo aquel que pide, recibe. Parece algo fácil, pero tengo que pedir y recibiré. El texto de Santiago nos está diciendo en el versículo 3, no recibís porque pedís mal. Vaya, parece que hay algo entre medias de los dos que nos estamos perdiendo, ¿no? Y ahí es donde vamos a intentar entrar hoy. Entonces, para ello vamos a desglosar primero este texto de Santiago que hemos leído. Vamos a ir un poco como a la parte negativa de esta parte de que pedimos mal. Y la primera cosa, hermanos, es que para recibir debemos pedir. Me he roto la cabeza, ¿eh? Parece una obviedad. Pero en el final del versículo 2 que hemos leído en Santiago dice, no tenéis porque no pedís. Y hermanos, esto nos hace ver
que muchas veces intentamos conseguir las cosas por nuestros propios medios y no se las pedimos a Dios. No las traemos en oración delante de Dios. Porque creemos y pensamos que nosotros mismos nos bastamos, nos sobramos para conseguir las cosas. No necesitamos pedirse las cosas. Somos lo suficientemente autosuficientes para conseguir nuestras cosas, ¿no? O eso creo. Y es interesante, hermanos, que este texto, este versículo 2, y toda esta parte que habla sobre pedir, está en medio de un texto que habla sobre nuestros deseos y nuestras pasiones y cómo éstas pueden llevarnos a entrar en guerra con la gente que tenemos a nuestro alrededor. El versículo 1 que hemos leído dice: ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre vosotros? Sin duda, de las pasiones que luchan dentro de vosotros mismos. Dice: si ardéis de envidia y no conseguís... y sigue diciendo el versículo 2. Si codiciáis algo y no lo obtenéis, matáis. Si ardéis de envidia y no conseguís lo que deseáis, discutís y lucháis. Pero no obtenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces es muy interesante porque parece que esta cosa de no pedir tiene mucho que ver con nuestro interior. Con intentar lograr las cosas a nuestra manera y a cualquier precio. Seguro, hermanos, yo creo que esto ha pasado siempre, que seguro que alguno en su trabajo ha tenido el típico compañero, por llamarlo de alguna manera, que que está dispuesto a pisar a cualquiera con tal de llegar a lo que él quiere llegar, ¿no? Y no le importa lo que se lleve por delante. Pero, desgraciadamente, hermanos, esto muchas veces no lo vemos solo en el trabajo. Porque tenemos una sociedad que cada vez es más individualista, que cada vez es más yo. Luego vamos a volver un poco sobre esto, ¿no? Es una sociedad bastante egoísta, donde lo que importa es cómo yo me sienta y el resto tampoco me puede decir nada si yo digo que me siento de cierta manera, ¿no? Pero sin embargo, hermanos, aquí el apóstol Santiago nos está dando un mensaje muy diferente. Porque deja claro que si seguimos ese camino de yo, de hacer las cosas como yo quiero, de me da igual si me llevo a alguien por delante o no, nos está diciendo que si lo hacemos así, que no conseguiremos nada. Es muy claro. Porque, hermanos, si queremos llegar a conseguir algo, no intentemos llegar a ello de cualquier manera. Pidámoselo a Dios. Pongámoslo en oración, hermanos. Luego, más adelante, vamos a ver que no solo con eso vale. Pero es un primer paso muy importante. ¿Por qué? Porque estamos demostrando que nuestra confianza está puesta en Él. Hoy vamos a ver cómo la forma de pedir y la confianza es algo que va muy de la mano. ¿Vale? Perfecto. Vale. Tenemos que pedir. ¿No? Tenemos claro que si no pedimos, seguro que no vamos a recibir. Pero resulta que no acaba ahí la cosa, porque ahora llega la cosa y, vale, sí que estoy pidiendo, ya, pero estás pidiendo mal. Vaya, pues la cosa es que no aceptamos. Cuando no pedimos, porque no pedimos. Y cuando pedimos, porque lo hacemos mal. Parece que hay cierta cosa ahí, ¿no? Volvemos un poco a esa contradicción que decíamos al principio, donde Mateo nos dice que el que pide recibe. Entonces, ¿dónde está el secreto, no? ¿Por qué estamos pidiendo mal? Bueno, pues poco a poco, hermano. Pues si acabó ahora, pues mal vamos. Pero tal y como yo lo veo, hermanos, la primera cosa aquí es que muchas veces solo recurrimos a Dios cuando nosotros hemos intentado conseguir algo y no hemos podido. Intentamos conseguir las cosas de nuestra manera. Intentamos seguir nuestro camino en la vida, el que nosotros creemos para nosotros. Lo que sea. Y cuando no podemos, cuando no llegamos, cuando no conseguimos lo que queríamos, cuando nos hemos metido en un fregado difícil del que podamos salir, entonces, Señor, por favor, sácame de aquí. ¿Pero y quién se ha metido ahí? A lo mejor si lo hubiéramos llamado antes, no hubiéramos entrado ahí. O sí, pero no lo sabemos. Pero hubiera sido diferente, ¿no? Y hermanos, yo creo que en mi opinión es erróneo hacerlo así. Porque demostramos falta de confianza en Dios. Porque confiamos más en nosotros mismos que en Él.
Y yo no sé a ti, hermano, pero a mí, por ejemplo, no me gusta ser segundo plato de nadie, que dice aquí, ¿no? Como segunda, tercera, cuarta opción de alguien. No tiene caso. Y estoy seguro de que a Dios tampoco le gusta. No le gusta que solo recurramos a Él cuando ya parece que no nos queda otra opción. Porque a Dios lo que le gusta es ser nuestra primera opción en nuestra vida. Él quiere que seamos el primero al que acudimos. Le gusta que hablemos con Él, que le traslademos nuestras necesidades, nuestras peticiones a Él. Que tengamos confianza para acercarnos a Él y decirle lo que nos pasa, lo que nos preocupa, lo que nos gustaría hacer, lo que nos gustaría tener. ¿Y qué deseos son los que tenemos en nuestro corazón? Y fijaos, hermanos, qué bueno es Dios, que muchas veces, aunque no le ponemos en ese primer lugar, le dejamos en ese segundo, tercer, cuarto lugar muchas veces, aún así muchas veces nos da lo que necesitamos. O nos ayuda en esa situación en la que estamos pasando, aunque nos hayamos metido nosotros en ella. Hasta ahí, hermanos, llega la misericordia de Dios hacia nosotros. Pero, hermanos, eso no quiere decir que debamos dejarle en ese segundo lugar, ¿no? Sino que Él debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida. Y después el propio versículo 3 que hemos leído antes nos dice otro motivo por el que, aunque pedimos, no recibimos. Y dice que es porque pedimos con el único propósito de satisfacer nuestras pasiones, nuestros deseos, de malgastarlo en nuestros caprichos, dice la palabra, o porque lo único que queréis es satisfacer vuestros malos deseos, dice la Biblia. Vaya, pues parece, hermanos, entonces, que la responsabilidad de que no recibamos está en nuestro tejado, no en el de Dios. Por eso debemos pensar, es que mira qué malo Dios, es que no me da lo que le pido. Es que Dios no me escucha. Es que Dios, si no nos paramos a pensar que la responsabilidad está en nosotros, en cómo estamos haciendo nosotros las cosas, ¿no? Y aquí, hermanos, radica el comienzo de muchos de nuestros males. Entre ellos, como hemos visto, el que no recibamos cuando pedimos. Y está en que lo hacemos todo para satisfacer nuestros propios deseos. Que, como hemos leído también, muchas veces son malos deseos. Porque, hermanos, cuando estamos pidiendo, lo importante no es tanto lo que estamos pidiendo, sino cómo lo estamos pidiendo. El fondo con el que estamos pidiendo lo que tenemos. Y deberíamos de pararnos a pensar en ello, en ese fondo. Porque, ¿qué lo hacemos? ¿Para sentirnos mejor? ¿Para simplemente tener más cosas? ¿Para que otros vean lo buenos y los guapos que somos? Es decir, debemos de también, hermanos, pararnos y examinar si el motivo por el que estamos pidiendo es egoísmo, es orgullo, es apariencia o cualquier cosa semejante. Porque si lo hacemos con ese motivo, entonces estamos pidiendo mal. ¿Y qué nos pasa muchas veces, hermanos? Pues que pedimos por lo que vemos. ¿Qué nos pasa cuando vamos a un buffet libre? Que cogemos unos platos como si no hubiéramos comido en 3 meses. Madre mía, cómo nos ponemos. Ahora, ¿cuánto nos comemos después? Porque cogemos el plato por lo que estamos viendo, porque tiene muy buena pinta, porque, uy, madre mía, ¿cómo estará esto? Pero luego el cuerpo da para lo que da. Y según vamos creciendo, da para menos, ya os lo digo. A la hora de comer. Pero nos dejamos llevar por lo que vemos. Esta semana en la clase de INSE, que estamos dando Antiguo Testamento, dábamos Números y Deuteronomio. Y entonces veíamos la petición que las tribus de Rubén, Gad y Manasés le hacen a Moisés para establecerse al este del Jordán antes de entrar en Canaán. Bueno, podéis luego leerlo si queréis tranquilamente en Números 32, porque ahora no voy a explicarlo todo, pero básicamente ellos piden esa tierra porque la ven. Y les parece que esa tierra es muy buena para todo su ganado, todas sus posesiones, poder quedarse ahí y ya está, y no tener problemas. A la larga, les dejan. ¿Vale? Entonces, nos dejamos llevar por lo que vemos. Pero no solo él. Nos vamos a un ejemplo que todos conocemos mucho mejor, y es el de Samuel cuando va a elegir rey después de que Saúl es desechado. Entonces va a casa de Isaí. Isaí le presenta a todos sus hijos. Y el último, David. Samuel dice, ¿y este? No va a ser. Y este, muy jovencito, ¿dónde vamos con esto? Pero fijaos lo que le dice Dios. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre.
Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. En 1 Samuel 16:7, para que veáis que no pinto. Y ahí Dios nos está enseñando que debemos de mirar más allá, que no debemos de dejar llevarnos solo por lo que estamos viendo, ¿no? Porque muchas veces nuestros malos deseos vienen o se inician cuando nos basamos únicamente en lo que vemos. Y no somos capaces de ir más allá. También nos pasa cuando muchas veces nos dejamos llevar solo por lo que nosotros pensamos que es lo mejor, ya sea para nosotros mismos o para otros. En definitiva, hermanos, creo que nuestros malos deseos comienzan cuando dejamos a Dios fuera de la ecuación. Y hermanos, si dejamos a Dios fuera de la ecuación, ¿cómo luego pretendemos recibir de Él? Es que eso sí que es contradictorio, ¿no? Y tiene que hacernos también reflexionar un poco. Si yo decido vivir a mi manera, decido vivir a mi manera para todo. Pero luego no puedo pedirle responsabilidades a Dios, porque yo he decidido vivir así. Y si queremos vivir, si queremos que Dios nos dé y que Dios nos ayude, entonces vivamos a la manera. Pero no podemos las dos cosas, porque es que son contradictorias, no casan, como el agua y el aceite. Y la tercera cosa que me gustaría ver de este texto de Santiago es que pedimos mal por nuestra amistad con el mundo. Y no lo digo yo. Lo dice en el texto que hemos leído. En el versículo 4 dice: gente infiel, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, quien pretende tener al mundo por amigo, se hace enemigo de Dios. Y hermanos, esto debería hacernos reflexionar en dónde está verdaderamente nuestro corazón. Si nuestro corazón está en las cosas del mundo, las peticiones que hagamos a Dios tendrán ese fondo. Por lo tanto, como nos advierte Santiago aquí, lo recibiremos. Como decíamos también, el enemigo quiere, hermanos, que nos dejemos llevar por estas cosas que nos entran por los ojos. Pero no solo eso. Nos fijamos en qué es lo que tienen los demás y entonces nos entran unas ganas locas de tenerlo nosotros. Que la corbata que tiene hoy Manuel me encanta. Yo ahora tengo que conseguir una corbata como esa, aunque luego no me la ponga nunca. Pero yo necesito una corbata como esa. Me vais a perdonar la expresión, hay un refrán que dice: culo veo, culo creo. Y nos pasa, hermanos, envidia, porque vemos lo que tienen los demás y no nos fijamos en lo que nosotros tenemos, pero queremos tener lo que tienen los demás. O vivimos una vida de apariencia, es decir, nos encanta aparentar delante de otros y entonces pedimos para mejorar esa apariencia. Porque nos encanta que todos vean lo buenos que somos y todo lo que tenemos. Orgullo, hermano. Y así podríamos decir muchas cosas, ¿no? Que lo único que demuestran es que nuestro corazón no está rendido a Dios, está lejos de Dios. Y por tanto, si estamos lejos de Dios, estamos a merced de los deseos y placeres del mundo en el que vivimos. Un mundo, hermanos, que como decíamos antes, más que nunca es egoísta, es yoísta, donde importa mucho el yo, vivir como yo quiero, como yo me siento, y además que nadie venga a decirme nada porque yo soy libre de hacer lo que me dé la gana en todo momento. Es el mundo que tenemos, pero no podemos, hermanos, dejarnos llevar por él. ¿Y cómo nos alejamos de este mundo? Espiritualmente hablando, porque en algún sitio hay que vivir. Pues fijaos, en los versículos de 6 al 8, Santiago nos da la respuesta. Dice: por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Es decir, resumiendo esto, ¿cómo nos alejamos de las cosas de este mundo? Siendo humildes y acercándonos a Dios. Amén. Hermanos, esto es como si nosotros estamos aquí, allí está Dios y allí está el mundo. Si nos acercamos al mundo, ¿qué hacemos? Nos alejamos de Dios. Si nos acercamos a Dios, ¿qué hacemos? Nos alejamos del mundo. He salido del culto, esto es raro. ¿Entendéis el concepto? No podemos estar en los dos sitios a la vez. O nos acercamos a uno y nos alejamos del otro, o viceversa. Pero no podemos estar en los dos. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Alejarnos del mundo? No,
acercarnos a Dios. Amén. Exacto. Es diferente. Exacto. Cuando uno busca alejarse del mundo, todo eso lo ves, te llama y te irá más de ti. Cuando tú lo que buscas es acercarte a Dios, eso es automático. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí es donde está la diferencia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y entonces, para acabar esta parte de pedir mal, vamos a ver un ejemplo. Y vamos a ir a 2 de Reyes 20, por eso decía que vamos a usar la Biblia. Y vamos a ver el ejemplo de Ezequías. Mientras lo buscáis, os voy a poner un poquito en contexto, ¿no? Ezequías, que era uno de los reyes buenos que tuvo el reino de Judá. En el capítulo 18 de 2 de Reyes, se nos dice que Ezequías fue un rey que confió en el Señor. Incluso se nos dice que no hubo entre los reyes de Judá ninguno como él, ni antes ni después. Entre otras cosas, a los alumnos de Insta también les sonará, porque justo lo vimos esta semana también, Ezequías destruye la serpiente de bronce, que se había creado en los tiempos de Moisés para algo bueno, pero que el pueblo acabó convirtiendo en algo malo porque hizo idolatría con ella. Y Ezequías la destruyó. Entonces todo parecía ir bien en la vida de Ezequías, hasta este capítulo 20, que entonces Dios le llama: Ezequías, ha llegado tu hora, vas a morir. Vamos a leerlo. Voy a leer del 1 al 11, ¿vale? Dice: por aquel tiempo enfermó gravemente Ezequías. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo y le dijo: esto dice el Señor, pon en orden tus asuntos, pues vas a morir, no te curarás. Ezequías se volvió cara a la pared y oró con estas palabras al Señor: ay Señor, recuerda que me he comportado con fidelidad y rectitud en tu presencia, haciendo lo que te agrada. Y rompió a llorar a lágrima viva. Antes de que Isaías hubiese salido del patio, le llegó este mensaje del Señor: vuelve y dile a Ezequías, el jefe de mi pueblo: así dice el Señor, Dios de tu antepasado David, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a curarte y dentro de 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a alargar tu vida otros 15 años. Os libraré a ti y a esta ciudad de caer en poder del rey de Asiria, y la defenderé por mi honor y el de David mi servidor. Luego Isaías ordenó: traedme una torta de higos. Se la llevaron, la aplicaron sobre la parte enferma y Ezequías sanó. Entonces Ezequías preguntó a Isaías: ¿cuál será la señal de que el Señor me curará y de que en 3 días podré ir al templo? Isaías le respondió: esta será la señal de que el Señor cumplirá la promesa que te ha hecho. ¿Qué prefieres? ¿Que la sombra avance 10 grados o que retroceda otros tantos? Ezequías dijo: lo normal es que la sombra avance. Prefiero que retroceda 10 grados. Entonces el profeta Isaías invocó al Señor, y el Señor hizo que la sombra retrocediera 10 grados en el reloj del sol de Ahaz. Un relato interesante, hermanos. Y me gustaría que nos centráramos sobre todo en el versículo 3, porque es donde viene un poco la petición que Ezequías le hace a Dios. Y donde vemos claramente los motivos que Ezequías usa para pedirle a Dios que no lo mate. Bueno, no que no lo mate, que no muera, perdón. Ezequías tenía 39 años, ¿vale? Cuando Dios le dice a través del profeta Isaías que va a morir, que ha llegado su momento, que hasta aquí. Y fijaos, yo tengo 2 años y pico más que él. Entonces, si ahora viene Dios y me dice, ya se ha acabado, pues yo entiendo a Ezequías, ¿no? Señor, pues como dice mi sobrina a mi hermana: no, un ratito más, mamá. Un poco así, ¿no? Señor, estoy joven todavía, ¿no? No me puedes dar un poco más de tiempo, ¿no? Parece que la petición no es descabellada, ¿no? Pero fijaos cómo le pide a él. Porque le dice: te ruego, Señor, te ruego que hagas memoria de que he andado fielmente delante de ti y con corazón íntegro, que he hecho las cosas que te agradan. ¿Cuál era la motivación de la petición de Ezequías? Que él se creía merecedor de la sanación por cómo había vivido hasta ese momento. Había hecho mérito. Como había sido fiel a Dios y había vivido como a él le agrada, él merecía que Dios le sanase y le diese más años de vida. Es lo que hablábamos antes. Ezequías solo se dejó llevar por lo que él creía mejor para su vida. No se planteó en ningún momento lo que Dios tenía para él o por qué Dios prefería acabar ahí. Él creía que tenía que seguir.
Y ese era su pensamiento, ¿no? Y vemos además que Ezequiel le dice a Dios, te ruego que hagas memoria, o recuerda, dicen otras versiones. Como, Señor, acuérdate que me he portado bien, que he hecho bien las cosas, como si al Señor se le olvidaran las cosas, ¿no? Y, hermanos, cuidado con el orgullo de creernos merecedores de algo antes. Porque a menudo se nos olvida que si somos o tenemos algo, es gracias a Dios. Que ya lo dio todo por nosotros. Mucho antes de que nosotros pudiésemos hacer nada. Y que todo lo que ahora nosotros hacemos es por agradecimiento. ¿Sí? Y también podríamos preguntarnos, ¿por qué la motivación de Ezequías? No, y podríamos preguntarnos, perdón, ¿por qué, aunque la motivación de Ezequías no es correcta, por qué Dios le da lo que le pide? No tengo una respuesta exacta a eso, pero veo dos cosas. La primera es que los que sois padres podréis responder a esto mucho mejor que yo. ¿Por qué le dais muchas cosas a veces a vuestros hijos? Porque insisten, porque se ponen pesados, y porque a veces entendéis que a veces no queda otra que se dé cierto coscorrón para que aprenda algo. Porque si no, no lo aprende. Yo no tengo hijos, pero he sido líder de foro. Y ahí a veces hay cosas que son parecidas. Entonces tú ves a lo mejor a algún joven, lo digo por Melanie, Ana, Samuel, lo siento, o Pato. Y hay veces que tú ves, porque tú ya tienes algo más de experiencia, has vivido más cosas, tú ves que ellos llevan cierto camino que dices, oh, esto puede ser peligroso. Y hablas con ellos. Ahora, si ellos no quieren hacerte caso, pues ya llega un punto que tampoco puedes hacer nada. Entonces tienes que dejarlo. ¿Por qué? Pues porque el ser humano por lo general no aprende de los errores de los demás. Aprende cuando se da el coscorrón en el mismo. ¿No? Entonces, pues quizás podría ser también por eso, ¿no? Y la otra, hermanos, es que vale, Dios le concede a Ezequías lo que le pide, pero le deja claro, es como que intenta darle la vuelta a la motivación que Ezequías estaba dando. Porque en el versículo 6 dice, añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Entonces Dios de alguna forma aquí estaba rectificando la petición de Ezequías. Iba a sanarle, iba a salvar al pueblo, pero no lo iba a hacer porque Ezequías hubiera hecho mérito, sino por amor a sí mismo y por amor a David. Ya ahí le estaba enseñando a Ezequías que la petición no estaba bien. Y para acabar casi con este ejemplo de Ezequías, voy a leer en 2 de Crónicas 32, 24, 26, que dice, por aquellos días Ezequías cayó gravemente enfermo, pero suplicó al Señor, que le habló y le concedió un prodigio. Sin embargo, Ezequías no correspondió al don recibido, pues se llenó de orgullo. Y el Señor se enfureció contra él y contra Judá y Jerusalén, pero se arrepintió de su orgullo, junto con los habitantes de Jerusalén, por lo que la cólera del Señor no llegó a estallar contra ellos en vida de Ezequías. Y da mucha luz también este texto, porque ¿qué pasa cuando creemos que las cosas nos vienen porque nosotros no las merecemos? ¿O porque creemos que hemos hecho méritos para conseguirlo? Pues que somos orgullosos y que entonces no reconocemos que es Dios el que lo hace. ¿Y qué hemos visto en Santiago? Que dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sí? Y ya lo último de Ezequías, esto ya es solo más por curiosidad. Segunda de Reyes 21:1 dice, Manasés, que era el hijo de Ezequías, tenía 12 años cuando comenzó a reinar. ¿Cómo vamos de matemáticas? ¿Cuándo nació Manasés? En esos 15 años. ¿Sabéis qué? Manasés fue uno de los peores reyes que tuvo el reino de Judá. Ahí lo dejo. Cada cual que saque sus propias conclusiones. Y hasta aquí, hermano, sería un poco esta parte negativa de por qué pedimos más. Entonces, una vez con esto, la pregunta es, vale, ¿cómo pido bien esto? ¿Cómo podemos elevar bien nuestras peticiones a Dios? Vale, ya hemos ido viendo algunas de las cosas, vosotros que sois gente lista, ya habéis ido cogiendo cosas de lo que he ido diciendo, ¿verdad?
Pero igual que hemos visto un ejemplo de alguien que pidió mal, vamos a ver un ejemplo de alguien que pidió bien. Y el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia es el de Jesús. Pero no vamos a ir al Padre Nuestro. Vamos a ir al momento en el que Jesús ora en Getsemaní. Ya que es muy ilustrativo, hermanos, de cómo debemos de pedir a Dios. Entonces vamos a leer, a ver si encuentro ahora el otro separador, porque eran 4. Aquí. Mateo 26, del 36 al 46. La parte de lo bueno va a ir más rápido, ¿vale? Para que no penséis que no llegamos a comer hoy. Vale. Bendito sea el Señor. Mateo 26, 36 al 46. Dice así: Llegó Jesús acompañado de sus discípulos al lugar llamado Getsemaní y les dijo: Quedaos aquí sentados mientras yo voy un poco más allá a orar. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse afligido y angustiado. Entonces les dijo: Me está invadiendo una tristeza de muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Se adelantó unos pasos más y postrándose rostro en tierra, oró así: Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa de amargura, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos, y al encontrarlos dormidos dijo a Pedro: ¿Ni siquiera habéis podido velar 1 hora conmigo? Velad y orad para que no desfallezcáis en la prueba. Es cierto que tenéis buena voluntad, pero os faltan las fuerzas. Por segunda vez se alejó de ellos y oró así: Padre mío, si no es posible que esta copa de amargura pase sin que yo la beba, hágase lo que tú quieras. Regresó de nuevo a donde estaban los discípulos y volvió a encontrarlos dormidos, pues tenían los ojos cargados de sueño. Así que los dejó como estaban y apartándose de ellos, oró por tercera vez con las mismas palabras. Cuando volvió les dijo: ¿Aún seguís durmiendo y descansando? Mirad que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos, ya está aquí el que me va a entregar. Hermanos, y me gustaría ver algunas cosas que podemos sacar de este texto y un poco de todo lo que hemos ido viendo, ¿no? La primera cosa, hermanos, es que orar para pedirle algo a Dios no es malo. Porque podría parecer que, como pedimos mal, pues mejor no pedimos. No, está bien que pidamos. Nuestras oraciones a Dios, por lo general, pues pueden tener diferentes partes: acción de gracias, alabanza, súplica, intercesión, confesión y petición. Es decir, la petición es algo correcto, ya que cuando le estamos pidiendo a Dios por nuestras necesidades personales, estamos demostrando nuestra dependencia total de Él. Incluso, hermanos, la Biblia nos enseña a ser perseverantes en la oración. Nos dice en una epístola: orar sin cesar. Entonces Dios quiere que le pidamos, ¿verdad? Y lo hemos visto en el primer texto que hemos leído, el de Mateo 7. Pedid y se os dará, porque todo el que pide, recibe. Gloria a Dios. Y hay más textos, hermanos, en la Biblia que nos hablan de esto, que nos dan la certeza de que pedir es correcto. Y además nos dan la seguridad de que nuestras peticiones son escuchadas por Dios. Ahora, lo que sí tenemos que tener cuidado es que toda nuestra oración sea de pedir. A veces somos muy pedigüeños. Y entonces, si nuestra oración es todo el rato pedir y no hay otra cosa en la oración, fomentamos un espíritu de egoísmo, porque es todo nosotros. Por eso la oración pues debería de tener agradecimiento a Dios, alabanza a Dios, otras cosas que no sean solo pedir, ¿vale? Pero pedir no es malo, ¿sí? La segunda cosa, hermanos, esta voy un poco rápido porque más o menos también hemos tratado ya un poco de ella. La segunda es que lo importante al orar no son las palabras, sino la actitud de nuestro corazón. Amén. Lo hemos visto en Ezequías, es quizá un ejemplo muy claro, ¿no? Que no es tanto lo que pedimos, sino el fondo con el que lo pedimos. Hemos de pedir, hermanos, con humildad, con mansedumbre. No para ensalzarnos a nosotros mismos, sino para que Dios también sea glorificado en esto que le estamos pidiendo. Y, hermanos, como también hemos visto, solo conseguiremos esto si estamos cerca de Dios. Y podríamos decir: Señor, si es que lo que estoy pidiendo son buenas cosas, incluso no son para mí, son para otros, pero parecen buenas cosas, ¿no? Pero da igual, hermano, no basta con pedir cosas buenas, o que nosotros creamos que son buenas, sino que debemos de pedir con un buen espíritu y con buenas intenciones. Amén. Amén.
La tercera cosa, hermanos, es que la oración debe surgir de una vida pura y transparente delante del Señor. Y hermanos, Jesús es nuestro mejor ejemplo en todo. Y si hay alguien que tuvo una vida pura y transparente delante de Dios, ese fue Jesús. Porque como podemos ver en los evangelios, Él no pecó. Y además, Él nos enseña a tener una vida constante de oración. Porque Él cada día buscaba un rato para apartarse a tener ese tiempo de comunicación con el Padre, ¿no? En este último texto que hemos leído vemos que Jesús se aparta a orar porque se sentía muy triste. La versión de la 2020 dice: mi alma siente una tristeza de muerte, ¿no? Ante lo que se le avecinaba. Pero tuvo otros momentos en que, aunque su estado de ánimo era diferente, también se apartaba a orar. Se apartaba para hablar con Dios. Lo que nos enseña, hermanos, la importancia de una vida de oración. Que la oración no sea algo esporádico en nuestra vida, sino que debe de ser parte fundamental en ella. Que yo creo que el pastor también hablaba de ello hace poco. Pero aquí también hay algo importante, y es que nuestra comunicación con Dios tiene que ser sincera, hermano. Si tú quieres tener una relación buena con alguien, si siempre estás mintiéndole o diciéndole medias verdades, es difícil que llegues a tener una buena relación con esa persona, ¿no? Pues hermano, fíjate, nos está pasando, yo creo que esto no lo va a escuchar ninguno de mis compañeros, pero bueno, nos está pasando algo curioso con mi empresa tiene una oficina en Portugal, entonces ahora tratamos bastante con ellos. Nos está pasando algo curioso con ellos, y es que la relación es algo compleja por diversas cosas, entonces nos pasa algo interesante, por decirlo de alguna manera, y es que cuando tú hablas con ellos, pues todo es sí, tienes razón, qué guay, oye, todo son risas, todo es buen rollo, todo qué bien va. Cuando tú cuelgas, como ellos están allí y tú aquí, ellos acaban haciendo lo que les da la gana. Obrigado, pero nada. Pero hermanos, no nos pasa a veces con Dios. Cuando oramos, parece como que, vamos, voy a ser modélico orando. Pero luego, ¿cómo vivimos? Hermano, lo que se nos olvida es que Dios siempre puede vernos. Y no le engañamos. Nos engañamos a nosotros mismos, pero no a Él. Entonces, hermanos, eso no es una oración sincera. Nuestra oración al final, hermanos, será reflejo de nuestra relación con Dios. Y eso me lleva al cuarto punto, que es que nuestra oración es efectiva cuando conocemos a Dios y confiamos plenamente en Él. Es lo que decíamos antes, cuanto más cerca estemos de Dios, más le vamos a conocer. Y cuanto más le conozcamos, más confiamos en Él. Y por tanto, nuestra oración es más correcta. Pero nos pasa también en las relaciones entre nosotros, volviendo un poco a lo mismo. Cuanto más conoces a alguien, más fácil es hablar con él, porque sabes las cosas que le gustan, que no. De qué no le gusta mucho hablar y prefieres no tal, de qué sí. Pues con Dios es un poco lo mismo. Cuanto más le conocemos, mejor podemos hablar con él, porque sabemos cómo se siente y sabemos qué es lo que quiere de nosotros y para nosotros. Hermanos, es muy difícil que sepamos orar correctamente si no conocemos al Dios con el que estamos hablando. Y aún así, hermanos, como hemos visto antes, Dios en su infinita misericordia muchas veces nos escucha y nos da aquellas cosas. Porque ahí demuestra el gran amor que siente por cada uno de nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y esto me lleva al último punto de hoy. Y lo he dejado para el final aposta. Para que si os acordáis solo de algo, os sea de. Porque después de todo lo que he hablado esta mañana, que no ha sido poco, yo lo intento, pastor, pero no consigo hacer menos de las hojas. Parece que va menos, pero al final acaba siendo más o menos igual. Pero, ¿cómo puedo saber al final si estoy pidiendo bien al orar? Pues hermanos, pedimos bien cuando pedimos según la voluntad de Dios. La clave está en orar de acuerdo con la voluntad de Dios. Fijaos en la oración de Jesús en Getsemaní. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero, alguien dijo que todo lo que va antes de un pero no tiene sentido. Yo no estoy muy de acuerdo con la frase, pero aquí sí. Dice, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Aleluya, amén. Y ahí, hermanos, está el secreto de la oración. En entender que la voluntad de Dios
siempre debe de estar por delante de la nuestra. Amén, amén, amén. ¿Jesús querría sufrir y morir en una cruz? Pues humanamente no. Ninguno de nosotros en nuestro sano juicio querríamos pasar por algo así. Pero Jesús tenía muy claro y entendía que la voluntad del Padre estaba por encima de la suya, y así lo dijo al orar. Y hermanos, eso es lo que significa orar en la voluntad de Dios. Claro que podemos pedirle a Dios. Claro que podemos decirle lo que nos gustaría ser, tener, hacer. Yo me acuerdo cuando dábamos las clases de Festar, cuando algunas clases de las que nos daba Bea, como siempre estaba Andoni después y tal, cuando eras más joven, entonces, ¿en qué te gustaría servir? Y entonces él siempre decía, tú puedes decirle a Dios en qué te gustaría servir. Tú puedes decírselo. Ahora, luego, Dios tiene su camino para ti y te pondrá donde sea. Pero tú puedes expresarle a Dios eso, no hay ningún problema en ello, ¿no? Nosotros podemos pedirle a Dios. Pero siempre teniendo presente, hermanos, que lo mejor para nuestra vida siempre es lo que Dios tiene para nosotros. Porque Él sabe mucho mejor que nosotros qué es lo que nos conviene. Parece extraño, ¿en serio sabe mejor que yo lo que me conviene a mí mismo? Sí, porque nosotros somos subjetivos con nosotros mismos. Y nos dejamos llevar por lo que vemos, por los sentimientos, por la situación del momento. Pero Dios es objetivo porque tiene una visión mucho más amplia. Y porque sabe a dónde vamos a llegar. Y cuando Él nos quiere llevar por ciertos sitios, porque sabe que eso es lo mejor para nosotros, aunque a nosotros no nos lo parezca. Lo que nos puede pasar con todo esto es que nos cueste entender este concepto de la voluntad de Dios. Los creyentes hablamos mucho de la voluntad de Dios. Esto es la voluntad de Dios, hay que seguir la voluntad de Dios, ¿no? Entonces vamos a hacer un poco más práctico. Hay ciertas cosas que si las pedimos al orar, estamos seguros que son la voluntad de Dios porque son las cosas que Dios quiere para nosotros, para su iglesia, para su pueblo, ¿no? Por ejemplo, cuando oramos por la bendición de los hermanos, por la bendición de la iglesia, cuando oramos por la extensión del reino de Dios, cuando oramos porque Dios envíe más obreros a su obra, o cuando oramos por la salvación de otros. ¿Por qué? Porque son cosas que Dios quiere que sucedan. Son oraciones que están dentro de la voluntad de Dios. Ahora, después entraríamos en las oraciones que dependen de la voluntad de Dios en una situación determinada. Cuando oramos por algo material que necesitamos, cuando oramos para que Dios nos quite cierta prueba o dificultad por la que pasamos, o cuando oramos por la sanación de alguien. En estos casos, hemos visto en el ejemplo de Jesús la mejor forma de orar. Y el Señor, te pido esto, pero que sea tu voluntad en todo este proceso. Amén, amén. Y hermanos, tampoco cojamos esta coletilla para decirla sin más y sin sentido. Sino que cuando realmente le decimos al Señor, Señor, te pido esto, pero que tu voluntad sea la que prevalezca, entendamos qué es lo que le estamos diciendo. ¿Vale? Entendamos que la voluntad de Dios puede ser igual que lo que nosotros pensamos, que la voluntad de Dios puede ser completamente diferente a lo que nosotros pensamos que va a suceder, o que la voluntad de Dios en ese momento sea espera. Puede pasar, los tiempos de Dios no son los nuestros, y a veces el Señor te dice, hay que esperar. Pero en todo este proceso debemos vivir en paz confiando plenamente en el Señor. Amén. Entonces, al final, hermanos, y con esto ya sí que termino, pone conclusión, os lo prometo. Cuando somos capaces de orar según la voluntad de Dios, estamos haciendo también lo que hemos leído en el texto de Santiago al principio, cuando dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo, que no tendrá más remedio que huir. Porque cuando somos capaces de reconocer que su voluntad está por encima de todo lo demás, estamos sometiéndonos a Dios, estamos siendo humildes, lo cual hará que cada vez que estemos más cerca de Él y más lejos del enemigo. Así que para terminar solo me gustaría leer un último texto que está en 1 Juan 5, 14 y 15 y que creo que resume muy bien todo lo que hemos hablado. Que dice, tenemos plena confianza en que si algo pedimos a Dios tal y como Él quiere, nos atenderá. Y si estamos seguros de que Dios siempre nos atiende, lo estamos también de conseguir lo que le pedimos. Así que hermanos, podemos poner toda nuestra confianza plena en Dios porque Él nunca nos va a fallar. Amén. Pues vamos a orar. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos, Señor. Solo podemos darte las gracias, Señor. Gracias por acercarte a nosotros, gracias
por tus cuidados, gracias por todo lo que nos das cada día, por todo lo que ya hiciste por nosotros antes incluso de que naciéramos, Señor. Gracias porque estás ahí. Gracias porque podemos acercarnos a nosotros, acercarnos a ti, Señor. Gracias porque podemos tener un acceso directo contigo, Señor, y podemos expresarnos con sinceridad delante de ti, Señor. Y por eso, Señor, solo queremos pedirte que tú nos ayudes a pedirte, que tú nos ayudes a tener una relación real contigo, Señor, y que tú nos ayudes a que nuestra vida, Señor, esté de acuerdo contigo en todo lo que hagamos. Señor, que tú cumplas tu voluntad en cada uno de los que aquí estamos, Señor, que tú nos dirijas y que tú nos guardes, porque tú, Señor, eres el que mejor sabe hacia dónde tenemos que ir. Amén. Gracias, porque tú quieres lo mejor para nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Pues que Dios os bendiga, hermano.